Óscar Prospero García nos va a hablar sobre el cerebro místico y la rehabilitación de las adicciones. Él es médico, maestro en psicología, doctor en neurociencias y terapeuta cognitivo-conductual. Fue investigador en la clínica Scripps en La Joya, California, y profesor visitante en el Departamento de Psiquiatría del Centro Médico para Veteranos. Desde hace 36 años es docente en la UNAM y desde hace 23 años es investigador titular C en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, también de la misma universidad. Ha publicado numerosos libros y más de 100 artículos científicos que han sido citados miles de veces en la literatura internacional. También es autor de más de 40 revisiones y de numerosos capítulos de libros en circulación nacional e internacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Sus líneas de investigación abarcan estudios del sueño, memoria y dependencia a sustancias, así como sus mecanismos neuroquímicos. Es reconocido como codescubridor de 2 moléculas del cerebro, la oleamida, que es la segunda marihuana endógena descrita en el mundo, y la cortistatina, un péptido regulador de la memoria. Es miembro de diversas sociedades científicas nacionales e internacionales relacionadas con el sueño y con la adicción a sustancias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla para ya empezar con la presentación. Doctora, ¿me dice si se puede ver? No todavía. Sí, todavía no está en forma de presentación, pero ya lo podemos ver. Ahora sí. Okay. Ahora sí, muy bien. Sí. Pues muchas gracias. Voy a comenzar. Le agradezco a todo el mundo que esté conectado. Le agradezco a la doctora Xochitl de San Jorge que me haya invitado a participar con ustedes. Este es un tema que más que haberlo explorado muy intensamente en mi grupo, es una propuesta, ¿verdad? Entonces nosotros lo que queremos hacer, bueno, hacemos algunas de estas cosas que voy a explicar, algunas de estas aproximaciones que voy a explicar, pero en realidad voy a hablar completamente del tema como una idea de intervención general. Y tengo que dar un contexto, y el contexto lo empiezo diciendo que el humano es una unidad que solamente ha sobrevivido en esta tierra gracias a que ha conformado grupos. Robin Dunbar es un antropólogo británico contemporáneo que ha desarrollado lo que se llama la teoría del cerebro social y que ha mostrado que el humano, digamos, datando restos fósiles del humano desde hace 200.000 años, lo que podemos observar es que el humano, primero, siempre ha vivido en grupo, y segundo, que su corteza prefrontal, la parte más anterior de su cerebro, ha crecido conforme los grupos han crecido, ¿verdad? Entonces, se sugiere una relación directa entre el número de personas con las cuales interactuamos y el tamaño de nuestra corteza prefrontal. Todo esto de manera evolutiva. No quisiera que pensaran que porque tienen muchos amigos tienen más corteza prefrontal que el que tiene menos amigos, sino que esto es un elemento a nivel totalmente evolutivo. Entonces, los amigos, ¿verdad? Son un grupo, es nuestra red de apoyo, es nuestra red que nos permite obtener cosas, llevar a cabo proyectos y sobre todo evitar la soledad, ¿verdad? Es un apoyo afectivo, y vemos que conexiones, sinaptización y expresión de receptores cambian en aquellos animales de experimentación que los ponemos en aislamiento o aquellos que los mantenemos en el grupo, y vemos que se empobrece la actividad del cerebro conforme el sujeto está aislado. Así es de que los amigos no solamente son para que nos divirtamos y que contemos chistes, sino que de alguna manera el cerebro los reconoce como elementos importantes para nuestro desarrollo. Entonces, el cerebro no solamente lo reconoce como tal, sino que reconoce, es decir, Madre Naturaleza ha armado el cerebro de tal manera que nosotros ya tengamos los elementos para reconocer al conespecífico, ¿verdad? Entonces,
Les muestro aquí, digamos, conductas que sugirieron al grupo del doctor Rizzolatti, que existían lo que ahora conocemos las neuronas espejo. Entonces, ustedes pueden ver ahí como un niño que parece ser menor de un año de edad, imita lo que hace su madre, ¿verdad? Vemos a esta niña que a lo mejor tiene 6, 7 años, imitando a una mayorcita, tratando más bien de imitarla. Pero lo que estamos viendo, ¿verdad?, es que esto implica una relación psicosocial. Veas este niño también menor de un año y este otro, que todos imitan lo que hace el adulto, ¿verdad? Veamos este, que es muy simpático. Bien, entonces todo esto nos está señalando, ¿verdad?, desde un punto de vista neurocientífico, que nuestro cerebro ya nace armamentado para poder interaccionar con sus conespecíficos. Ya aprende por imitación, ya tiene empatía, ya tiene la capacidad, por decirlo así, de ponerse en los zapatos del prójimo. Entonces, también les muestro en los trabajos de Tomasello, en el cual demuestra que también el cerebro viene armamentado con un sistema que le permite la cooperación, que encuentra que la cooperación es importante entre sus conespecíficos. Veas este niño, que a lo mejor tiene 3, 4 años, este investigador finge no poder meter esos libros en esa alacena, y el niño lo ayuda, ¿verdad? Entonces, nadie le pidió al niño que lo ayudara, como pudieron ustedes observar, sino que su cerebro rápidamente supo que ese personaje, esa persona estaba en problemas porque no podía meter esos libros dentro de ese sitio, y el niño, digamos, que se acomidió a ayudarlo a abrir, ¿verdad?, la puerta. Insisto, nadie se lo pidió, ¿verdad? Entonces el humano vive en conjunto. Basta ver a nuestro alrededor, ¿verdad?, cuánta gente somos, pero no solamente vive juntos, sino que tiene que mantener la cohesión del grupo. La cohesión del grupo se mantiene de diversas maneras, porque hace una reunión, porque hace una fiesta, porque se casa, porque tiene hijos, o porque pertenece a la misma porra del mismo equipo al que le va, ¿verdad? Entonces aquí lo que estamos viendo es un grupo de personas que están viendo tal vez algo que hizo mal su equipo, a lo mejor le metieron un gol, o a lo mejor falló meter un gol, pero todos están prácticamente con la misma expresión, como podemos ver. Están compartiendo, ¿verdad?, de la misma manera el evento que está ahí ocurriendo enfrente, ¿verdad? Claro, siempre hay sus mutantes, como pueden ver a esta joven aquí, parece que se equivocó de la porra a donde tenía que estar, pero el caso es de que la gran mayoría de los humanos nos comportamos de la misma manera, porque nos permite mantener la cohesión del grupo. Y de esa manera, pues, hemos logrado como humanidad, ¿verdad?, porque no me puedo dar ningún crédito yo de los que se ven allí, desde inventar la rueda, digamos, hasta el avión, hasta la computadora, el celular, las redes sociales, en computadoras. Y simplemente como un comentario que me parece fascinante, que lo hizo Jorge Luis Borges, decía: de todos los inventos que ha hecho el hombre, el que está más directamente relacionado con su mente es el libro, ¿verdad? Entonces el libro me parece que es una de las invenciones del humano más impresionantes. Pero todo esto viene en el contexto de que somos un grupo, vivimos como un grupo, nos apoyamos como grupo, tenemos nuestras relaciones psicosociales como grupo, tenemos nuestra red de apoyo como grupo. Y como acabo de enfatizar, hay partes del cerebro que se encargan de reconocer que somos un grupo y por lo tanto integrarse como grupo y por lo tanto actuar dentro de un grupo, ¿sí? Entonces, por cuestiones de tiempo, no explicaré los detalles que hay en las neurociencias, pero lo que podemos ver es de que cuando investigamos en los voluntarios, cómo responde su cerebro cuando le ponemos situaciones en videoclips o en fotografías en las cuales tiene que participar como grupo o como un miembro del grupo,
o determinar si se trata pues de una buena interacción entre grupos, buena parte del cerebro se prende y dentro de ello tenemos a la corteza prefrontal, particularmente la medial, que está más relacionada con emociones. Tenemos esta región que le llamamos la precuneus, que hemos observado que está muy relacionado con los procesos de imaginación, ¿verdad? Y tenemos la unión temporoparietal, que parece muy, muy específica de activarse cuando estamos interaccionando con nuestros conespecíficos, ¿verdad? Entonces esto le llamamos el cerebro social. El cerebro social tiene diversos elementos, estos que acabo de mencionar, pero adicionalmente, por ejemplo, tiene las neuronas espejo, por ejemplo, tiene el lóbulo de la ínsula, y que son una serie de elementos que participan para que nosotros nos integremos como grupo. Es decir, nuestro cerebro no termina con los límites de nuestra cabeza. Nuestro cerebro se continúa en el cerebro de todos aquellos con los que interactuamos. Así que se establece, pues, una relación que Dunbar, el mismo antropólogo británico que les mencioné al principio, ha establecido o ha podido determinar a partir de hacer estudios, ¿verdad? Como por ejemplo preguntarle a la gente cuántos números telefónicos tiene en su celular, cuántos seguidores tiene en las redes sociales, Facebook, Instagram, lo que sea, ¿verdad? Y lo que he observado es que mucha gente tiene incluso varios cientos de números de teléfono en su celular, varios miles de personas que lo siguen en las redes sociales, pero solo interactúa con 150. Solo interactúa con los mismos 150 todo el tiempo. Y así que todos aquellos que ya estamos muy metidos en el estudio del cerebro social, en diversos aspectos, en mi grupo lo estudiamos a partir de, quiero decir, en relación al uso de sustancias, sabemos que el cerebro social existe y no solamente eso, sino que ese cerebro social nos permite interactuar justamente con la gente con la que convivimos en nuestra red social y que máximo son 150 sujetos con los cuales interactuamos. Entonces esos 150 sujetos yo arbitrariamente los he dividido en que pudiera ser un sujeto la pareja, tal vez 10 de nuestros familiares que son los que mejor nos caen, tenemos 4 amigos de esos de corazón que siempre vamos a estar para ellos y siempre están ellos para nosotros, y todos ellos también determinan lo que le llamamos el yo social, ¿verdad? Si la doctora Xochitl me invitó a dar esta plática, es porque espera que yo dé una plática que no le haga, que le reclamen. Oye, ¿cómo es que invitas a ese sujeto? La verdad es que perdimos el tiempo, qué miseria que hayamos metido 45 minutos de nuestra vida en escuchar a este sujeto. Si escuchar ese tipo de reclamos, ¿verdad? Su yo social se vería afrentado, ¿verdad? No es una buena organizadora, no es una persona que pueda seleccionar bien a sus ponentes, ¿verdad? Entonces, la demanda del grupo siempre es lo que se espera de la persona, ¿verdad? El yo social. Y bueno, pues aquellas personas que tienen una buena aceptación del grupo, activan sus sistemas de recompensa. Los mismos que activan unas buenas enchiladas de mole, el mismo que activa estar sexualmente con la pareja y el mismo que activan las drogas, también son activadas por la aceptación del grupo, ¿verdad? Y este es el sistema de motivación y de recompensa, que aquí en esta ilustración de una resonancia magnética funcional estamos viendo cómo se activa parte del sistema de motivación y recompensa, que es el núcleo accumbens, y la otra parte del sistema de motivación y recompensa, que es la corteza prefrontal medial, ¿verdad? Entonces, estos sistemas, y aquí es una ilustración muy, muy clara que publicó Colse en 2013, en el cual todas las personas que en una tarea que se les puso a hacer mientras estaban en el resonador, cuando se les decía que lo estaban haciendo bien, activaban su núcleo accumbens intensamente, ¿verdad? Entonces, está clarísimo, ya hay demostraciones muy claras que aquel que tenga un reforzamiento de su grupo social activa mucho su núcleo accumbens. Pero un poquito al revés también se ha demostrado, ¿verdad? Todas aquellas personas que voy a decir que constitutivamente, por quizá otras razones,
que no puedo discutir en este momento, pero que en un momento dado tengan como muy robustamente trabajando su sistema de motivación y recompensa, son aquellas personas que adquieren gran éxito social. Aquí les muestro a Octavio Paz, que obviamente nunca le hicimos una resonancia magnética, pero lo más probable es que su sistema de motivación y recompensa estuviera de los más fuertes que se puedan encontrar en el mundo, ¿verdad? Octavio Paz, un gran poeta, un ganador del premio Nobel, muy probablemente tenía su sistema de motivación y recompensa muy robusto. Y tampoco le hicimos una resonancia magnética al general Lázaro Cárdenas, pero uno de los presidentes que más apoyo social ha tenido, más respuesta de la sociedad mexicana ha tenido, ¿verdad? Y si le hubiéramos podido hacer una resonancia magnética y ver cómo funciona, más bien un PET, en realidad estos son como con tomografía, con emisión de positrones. Si le hubiéramos podido hacer uno, veríamos que su sistema de recompensa está muy activo o tiene una capacidad para responder muy intensamente, ¿verdad? Entonces, estos sistemas fortalecen la conducta del humano y la activación o la interacción psicosocial con nuestros grupos de apoyo todavía fortalecen más a este sistema, ¿verdad? Entonces la interacción social, el cerebro social, el sistema de recompensa, ¿verdad? Se va a ver más fortalecido conforme la red social nos tenga una respuesta positiva a lo que hacemos. Algo que ha desarrollado el humano, y no quisiera que lo tomaran más que como una descripción, por favor, no quisiera meterme en algunos comentarios que pudiera tal vez herir susceptibilidades o molestar. Simplemente estoy describiendo, ¿verdad? Pero véase aquí, la Universidad de Chicago y Pew Research Center han mostrado que 84% de la población universal cree en una divinidad, ¿verdad? Ahí es donde me meto un poquito en líos, ¿verdad? Pero no quisiera yo mencionar Dios o dioses diferentes de otras culturas, no, mejor lo voy a decir como una divinidad. Y 84% de la población universal cree en una divinidad. Solamente el 16% de la población universal dice no creer. Y me ha tocado personalmente ver cómo algunas personas que toda su vida han dicho que no creen en una divinidad, cuando la adversidad realmente los está ahorcando, creen en una divinidad. Bueno, entonces, como podemos ver, se divide diversas divinidades aquí, dependiendo de la cultura, pero lo que quiero decir es de que esta emoción, este arrobamiento, esta interacción con los conespecíficos es más vieja incluso que la agricultura. Este es Göbekli Tepe, que está en Turquía, y es el templo, o creemos que es un templo, porque no estamos totalmente seguros. Creemos que es el templo más antiguo que hasta ahorita el humano ha descubierto, de que nuestros antepasados, abuelos, Homo sapiens, crearon. Hace 12,000 años, se data, por todos los estudios de carbono 14, se data que hace 12,000 años se creó este templo, ¿verdad? Entonces, hace 10,000 años se data que se creó la agricultura. O sea, que 2,000 años de que se creara la agricultura, el humano ya creaba templos porque creía en alguna divinidad, ¿verdad? Y para que tengan una idea de cuál es la diferencia de 2,000 años, no olviden que la creación del celular es 2,000 años después de la existencia de Jesucristo. Para que vean la diferencia entre la creación de Göbekli Tepe y la creación de la agricultura. Entonces, 2,000 años antes de que el humano domestique plantas y animales, ya cree en la divinidad y crea templos, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos encontrar? Por ejemplo, en la selva Pascula, que se encuentra en Cuenca, España. Cuenca, una ciudad muy bonita. Ahí en esta cueva se pudo rescatar la información de estas pinturas rupestres, que lo que les quiero llamar la atención, ojalá estén viendo mi cursor, es
y aquí en grande, es el dibujo, voy a decir, de hongos. Hongos que probablemente son los que ahora le llamamos hongos mágicos, ¿verdad? Entonces pareciera ser que la interacción del humano con sustancias que le permiten visitar otras dimensiones, por llamarlo de alguna manera, es increíblemente ancestral. Por ejemplo, en África, al sur de Argelia, se encontró esta ilustración. Sé que no uso la palabra adecuada, pero es para comunicarme. Esta ilustración, que aquí la vemos ya como un dibujo, pero esta es una fotografía de la original en una cueva del norte de África, en el cual podemos ver la figura humana rodeada de hongos que muy probablemente son hongos mágicos, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, la relación mágico-religiosa con la utilización de sustancias, pues data de hace miles de años. En Turpan, China, se encontró restos fósiles de alguien que pareció que en vida fue un chamán y que estaba rodeado de recipientes, los cuales estaban llenos de marihuana, de hojas de marihuana, de restos de marihuana, que solamente bajo el estudio muy microscópico se pudo saber que era marihuana porque todo estaba fosilizado, ¿verdad? Pero una vez de que se pudo tener los detalles, se pudo saber que se trataba de marihuana. Entonces, parece ser una tumba de tipo ritualista y por eso consideran que pudo haber sido un chamán, pero también nos dice que dentro de las sustancias que se han utilizado, la marihuana y los hongos, y claro que también el opio ha participado en generar una idea mágico-religiosa del efecto de estas sustancias. Entonces, por ejemplo, nuestros famosos hongos de piedra de la cultura maya, no sé si ustedes alguna vez lo han visto, yo me precio de tener una réplica que alguien hizo, ¿verdad? Pero es una réplica muy bonita que he conseguido de los hongos de piedra maya. Pero bueno, todo esto, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a que tengamos también que investigar. Así como se investigó el cerebro social, ahora vamos a investigar el cerebro espiritual. ¿Qué pasa cuando una persona, un grupo de personas, nos dice que es muy creyente y que él o ella, cada vez que reza, que ora, es capaz de comunicarse con Dios, ¿verdad? Su creencia, su emoción es muy intensa cuando está rezando y puede sentir que se comunica con Dios. Bueno, ¿qué pasa cuando llegan a esos momentos y han permitido estar, se han voluntariado para estar en el resonador? Entonces, lo que vemos acá es que diversas partes que tienen que ver con el cerebro social se activan, ¿sí? Y algunas otras partes, qué curioso, como la corteza parietal, ¿verdad? Se desactiva, especialmente la corteza parietal derecha. Los estudios no necesariamente todos son consistentes porque es natural que cuando decimos, a ver, si rezaste y si te comunicaste con Dios y la persona diga sí, pues probablemente es una experiencia muy idiosincrática cuando se la preguntamos a otra persona. Entonces hay cambios, pero lo que sí podemos ver es que hay ciertas partes del cerebro que siempre se activan o desactivan cuando una persona refiere a verse conectado, por decirlo así, con la divinidad, con Dios o con la divinidad en que esa persona crea. Entonces aquí vemos este otro estudio donde nos está marcando que ciertamente la corteza prefrontal se activa y que parte de la corteza prefrontal medial también está activa cuando una persona refiere a haberse comunicado con Dios. Este es un estudio muy clásico de Beauregard y Paquet en el 2006, en el cual solicitaron a monjas de la orden de las Carmelitas que si podían estar en el resonador y que si podían mencionar que al estar rezando sí sentían que Dios se había comunicado con ellas, y lo hicieron. Y también ocurrió, ¿verdad?, que varias estructuras, como la corteza prefrontal medial, la corteza parietal, igualmente se modificaron en su actividad. La prefrontal más activa, la parietal menos activa, como han demostrado
diversos estudios, ¿verdad? Aquí vemos otro estudio donde nos señala muy claramente la activación de la corteza prefrontal cuando la persona está o se ha sentido muy intensamente cerca de la divinidad, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver con el misticismo más que con la religiosidad, ¿verdad? La religiosidad es la práctica y el misticismo es la emoción, la condición mental que nos dice, sí me comunico con Dios, sí creo en Dios y sí me comunico con Él. Pero, por ejemplo, diversos estudiosos, y aquí nada más tomé un ejemplo, que es el de Carhart Harris, que publicó en 2016, en el cual, ¿verdad? Lo que podemos observar acá es que bajo los efectos de LSD, las mismas regiones que se activan con esta sensación subjetiva de sublimidad, de comunicarse con Dios, el LSD lo activa. Y también la psilocibina, y no puse muchos ejemplos porque por falta de tiempo, pero lo único que estoy diciendo es que cuando alguien tiene una sensación mística, una emoción mística, hay estructuras específicas que se están activando, parte son las del cerebro social y parte otra son muy propias de lo que le llamo el cerebro místico. Entonces, miren, en este metaanálisis que se publicó apenas en septiembre del 21 de este año, se observa que prácticamente, ¿verdad?, diversas etnias del mundo utilizan sustancias que son tipo alucinógenas. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, los resultados que ellos relatan o que se observan es que se facilita las relaciones psicosociales, ¿verdad? Que se facilita la conexión entre los miembros de los grupos, se facilita la tolerancia a, digamos, a los insultos o las torpezas de los demás miembros del grupo, y etcétera. Es decir, vamos a decir, la utilización de estas sustancias vuelve bueno a los sujetos, pero más que nada les facilita esa sensación subjetiva de sublimidad que es la comunión con su divinidad. Entonces, dentro de este contexto, a pesar de que todavía diversas etnias, como por ejemplo los coras aquí en nuestro país, los yaquis, y diversas otras etnias de nuestro país, consumen sustancias como peyote, como hongos mágicos, como, en fin, algunos otros que en este momento olvido, con fines rituales, ¿verdad? Con fines de comunicación con la divinidad. Sin embargo, en la modernidad esto se ha perdido. Ya no se consumen sustancias para comunicarse con las divinidades, ahora se consumen sustancias porque da un estatus, o porque es rico, o porque lo hago porque este personaje al cual yo admiro lo hago. Y entonces esa relación o esa intención de la comunicación con la divinidad se ha perdido muy importantemente. Pero no solamente eso, sino que obviamente conforme los grupos han crecido, la indiferencia también ha crecido y algunos niños han tenido que crecer frente a un cuidado negligente, frente a un abuso verbal, físico y desafortunadamente también frente a un abuso sexual. ¿Y esto qué ocurre? Bueno, por ejemplo, hay personas, esta doctora Margarita Mas Moreno ha demostrado en una serie de investigaciones que ha hecho que en México 16% de los adultos mayores sufre abandono, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que o se crece en condiciones adversas, afectivamente adversas, o llega un momento en la vida en que sufrimos abandono y hay otro momento en la vida en que probablemente sufrimos rechazo. Y todo ello fortalece otros sistemas, ¿verdad?, que le llamamos los sistemas de defensa. Y estos sistemas de defensa, al fortalecerse, ahora tenemos una persona ansiosa, irritable, intolerante, ¿verdad?, que en un momento dado ni ella misma se soporta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, puede recurrir a la divinidad o puede recurrir a la sustancia de abuso. En fin, véanse, simplemente para ilustrar un poquito más qué le pasa al sistema de motivación y recompensa,
cuando en este caso son monos, en este caso se hizo los estudios en monos, y los monos que les llamamos machos alfa, o sea, los dominantes, los que gobiernan el grupo de monos, ¿verdad? Tienen una enorme cantidad de, la activación del sistema de recompensa está muy intenso, como puede observarse, tienen que creerme que esto es el sistema de recompensa, que está muy activo, y son los machos alfa, que es muy parecido, como dije, de Octavio Paz y del general Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Ellos fueron machos alfa que gobernaron, uno en una parte intelectual, otro en una parte política, económica, ¿verdad? Pero fueron machos alfa que fueron muy aceptados por el grupo. Entonces, guardando las dimensiones, pero ahora tenemos aquí machos alfa que gobiernan al grupo y tienen un sistema de recompensa muy poderoso comparado con aquellos que les llamamos subordinados. Es decir, son los monos que tienen que obedecer, por decir así, al macho alfa. Pero ¿qué pasa si al macho alfa lo encerramos en una jaula en donde va a estar por 2 semanas sin interacción con los demás? Al final de las 2 semanas se le vuelve a medir su sistema de recompensa y obsérvese cómo ha caído importantemente, ¿verdad? Es decir, ahora su interacción psicosocial, su apoyo del grupo, en fin, su función no se ha ejercido y el sistema de recompensa se va para abajo. Entonces esto es muy parecido al rechazo, esto es muy parecido al abandono, esto es muy parecido al crecer en un ambiente hostil, como crecen muchos niños. Y entonces, ¿qué pasa cuando tenemos a un sujeto con muy poco activo su sistema, porque en sus interacciones sociales tiene una condición de subalterno, de subordinado? ¿Qué pasa con que ya tiene abajo el sistema? Ahora, ¿qué pasa si le ofrecemos cocaína? Autoadministración. Tiene que presionar la palanca para poder autoadministrarse. Si no la presiona, no se autoadministra nada. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que la capacidad o la intención, el deseo de consumir cocaína es mucho mayor que el que pudiera tener el macho dominante que tiene el sistema muy fortalecido, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, lo que nosotros investigamos aquí en mi laboratorio es si el sistema de recompensa está fortalecido, la probabilidad de que un sujeto consuma sustancias es muy baja, ¿sí? Entonces nosotros le damos opciones a nuestros animalitos de experimentación para que vayan en éxito y cuando digamos que expresan ese éxito, tienen el sistema de recompensa fortalecido y su búsqueda por drogas se reduce muy importantemente. Hemos hecho algunas observaciones en jóvenes que consumen marihuana, ¿verdad? Y los hemos comparado con personas que no consumen marihuana. Prácticamente todos consumen alcohol y tabaco, no son puros de marihuana, pero estos jóvenes que consumen adicionalmente marihuana, el 55% de ellos relata haber sido abusados verbal, física o sexualmente, ¿verdad? Todos aquellos usuarios de marihuana, usuarios de otras drogas, pero que no usan marihuana, sí hay también personas que han sufrido abuso, pero es mucho menor, 34% contra 55% de abusos, ¿verdad? Entonces, lo que vemos pues es de que el sistema se vuelve muy sensible y entonces tenemos una persona, en mis pacientes que veo, hay gran cantidad de depresión, hay ansiedad, obviamente, ¿verdad? Y entonces, si se ofrece la oportunidad de facilitar la comunicación con la divinidad, es posible entonces que lo tome. Aquí tenemos una fotografía muy famosa de Gordon Wasson, un banquero norteamericano que vino a México, a Oaxaca, y se consumió hongos alucinógenos, publicó su artículo en la revista Life, en busca del hongo mágico, y aquí vemos cómo él anda en búsqueda pues de esa comunicación con la divinidad, ¿verdad? Entonces, pareciera ser pues que todas estas sustancias de abuso, que aquí les muestro LSD, ketamina, las tachas, la dimetiltriptamina, la psilocibina, tienen un efecto antidepresivo.
¿verdad? Facilitan al sistema serotoninérgico. Y es posible entonces que la facilitación del sistema serotoninérgico nos dé siempre, en condiciones normales, sin sustancias, sin nada, cuando se activa el sistema serotoninérgico, nos dé esa sensación de plenitud, esa sensación de comunicación con nuestro grupo, esa sensación de creer que existe una divinidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que crecen, aquellos jóvenes que crecen en familias en donde, digamos que los instruyen, voy a decir en otras palabras, los obligan a ser religiosos, ¿verdad? Todos aquellos jóvenes que practican más la religiosidad, fuman menos, beben menos y usan menos marihuana que aquellos que no están digamos que en que la familia los oriente, los obligue a creer en la divinidad, ¿verdad? Entonces, no solamente no consumen marihuana, sino que no se emborrachan, o bueno, sí se emborrachan, pero menos que aquellos que no practican la religiosidad. Y es menos el número de jóvenes que utilizan drogas más duras como cocaína, como productos del opio, y todos esos, ¿verdad? Entonces aquí en este estudio ya bastante viejo, porque no es como muy popular este tipo de estudios, vemos que el uso de alcohol y de marihuana es inversamente proporcional a la religiosidad. Conforme una persona más practique su misticismo a través de una religión, menos consumo de alcohol y menos consumo de marihuana, en este estudio publicado en 1986. Aquí también vemos qué pasa con aquellas personas que vamos a decir que no consumen ninguna sustancia como para que tengan adicción. Este es el grupo D, y vemos qué tan deprimidos están en la escala de Beck, y vemos que 6.4 prácticamente es normal. Está en la escala de desesperanza, califican poquito y califican, por ejemplo, 38, y la escala de propósito en la vida califican 124. Esos son los que no cumplen con criterios de adicción para nada. Aquí está el grupo A, que sí cumple criterios de adicción a varias sustancias, especialmente productos del opio. Y entonces vemos acá que su depresión está en 30, ¿verdad? Muy arriba. Su desesperanza está en 60, también muy arriba. Y su propósito en la vida es muy bajo. Pero en estos dos grupos, el grupo B y el C, aparte de que se les está dando tratamiento, el grupo A ya tiene tratamiento, tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, pero el grupo B y el grupo C también incluye la incorporación a una comunidad religiosa. Y entonces podemos ver que su depresión comparativamente es menor. Estos son estudios transversales, no son longitudinales, así es de que son grupos independientes. Entonces aquí vemos que la depresión es menor en los grupos que están siendo tratados y que se les incluye religiosidad. La desesperanza ha descendido o es un poco menor, pero su propósito en la vida ha mejorado, ¿verdad? Entonces pareciera ser que incluir religiosidad en el tratamiento de los jóvenes que consumen sustancias puede ser un plus que los ayude. No estoy diciendo no vamos a dar fármacos, ni estoy diciendo que no vamos a dar psicoterapia. Estoy diciendo que si le incluimos, ¿verdad? Si promovemos que haya un aspecto de religiosidad en ellos, es posible que le aumentemos las probabilidades de que se rehabilite y se mantenga sin consumo. Aquí esta es una interacción, una estructura, un modelo que hizo originalmente Odlin Smith, que está publicado esta réplica en el 2021. Y lo que vemos es de que cuando se utilizan sustancias de tipo alucinógenas, se facilitan muchas acciones que mejoran a la interacción social. Yo no estoy diciendo que usemos sustancias alucinógenas. Yo estoy diciendo que lo que hacen las sustancias alucinógenas es promover la espiritualidad, ¿verdad? El misticismo. Entonces, no tenemos que usar drogas alucinógenas para promover el misticismo. Podemos utilizar otras estrategias. Entonces, lo único que estoy diciendo es de que si nosotros incluimos dentro de nuestros tratamientos, dentro de nuestra farmacología y nuestra psicoterapia, un aspecto de religiosidad, es posible que tengamos mayores oportunidades de rehabilitar
a los pacientes. Y citando, parafraseando un poco al doctor Carl Gustav Jung, famoso psicoanalista, ¿verdad? Él decía, conforme el hombre ha prescindido de sus dioses, se ha llenado de neurosis. Es posible que sí, es posible que no, pero tenemos que hacer los estudios controlados para ver qué tan buen impacto ofrece el incluir prácticas religiosas en las personas que se quieren rehabilitar. Y con eso les doy muchas gracias por haberme escuchado y con eso termino. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención muy interesante. Vamos a dar lugar a 2 o 3 preguntas nada más porque estamos un poquito apretados de tiempo, pero de verdad le agradecemos muchísimo su segunda visita, por lo menos con nosotros, a esta casa, su casa en la Universidad Veracruzana. Muchas gracias. Tiene la mano levantada Carlos Irán, después María Cristi Ortiz y después Sebastián Cano, por favor. Adelante. Gracias. Gracias. Felicitaciones, doctor. Y por otro lado, en los grupos de Alcohólicos Anónimos, la religiosidad está presente. Luego, entonces, ¿este es un factor que ayuda a la rehabilitación en quienes lo logran? Absolutamente, absolutamente. Y yo creo que por eso Alcohólicos Anónimos tiene una alta tasa de bateo, ¿verdad? Es decir, que se rehabilitan, se mantienen sin consumo, porque sí, está muy fundamentado en religiosidad, ¿verdad? O sea, hay que poner nuestro destino en las manos de un ser todopoderoso. Ese es uno de los lineamientos fundamentales de Alcohólicos Anónimos, definitivamente. Gracias. ¿Listo? También me uno a las felicitaciones, doctor, y quisiera hacerle una pregunta. Hace rato usted comentaba que el uso de hongos alucinógenos tienen mucha parte o sea, que elevan la espiritualidad, ¿no? Pero Sí. también ha habido algunas investigaciones en donde se dice que una de las sustancias de estos hongos también sirven para curar la depresión. ¿Qué opina usted al respecto, doctor? Sí, la psilocibina, hay muchos ya estudios. Acuérdense que desde 1971, cuando Richard Nixon, presidente de Estados Unidos en ese entonces, declaró la guerra en contra de las drogas, muchas investigaciones que se hacían con sustancias alucinógenas pues desaparecieron. Ahora se están retomando, ahora quiero decir en los últimos 10 años, 15, se han estado retomando y lo que hemos observado es que ciertamente, por ejemplo, la psilocibina sí facilita la acción de la serotonina y por lo tanto tiene un efecto antidepresivo muy poderoso, ¿verdad? Por eso les mostré, desafortunadamente por falta de tiempo no me detengo tanto, pero les mostré un esquema en donde prácticamente todas las sustancias alucinógenas activan el sistema serotoninérgico y producen un efecto antidepresivo. Definitivamente muy poderoso, pero además esta es la maravilla que yo le veo. Con dosis muy pequeñas en relación a las que se tienen que consumir para alucinar, ¿verdad? Entonces, si nosotros, y yo hablo como médico, ¿verdad? Nada más por ello. Si nosotros podemos tener, digamos, en una pastillita, una microdosis de LSD, de psilocibina, de DMT, que es el principio activo de la ayahuasca, y la podemos ir controlando con nuestros pacientes, muy probablemente nos ayuden porque son muy poderosas. Con 2 dosis, por ejemplo, de psilocibina, una de 10 miligramos y otra de 25 miligramos, separados por una semana, podemos tener una persona que estaba deprimida y refractaria a los fármacos tradicionales, podemos tenerla libre de depresión o en mejor control por hasta 6 meses. Entonces, ahí hay una fuente que tenemos que explorar. Muchas gracias, le agradezco. Sebastián. Buenos días, doctor. Diga, por favor, buenos días. Hola. Estudiante de psicología. Y respecto a las preguntas que hicieron, me gustaría reflexionar sobre esta falacia farmacéutica de la psilocibina curando la depresión. No funciona igual que un antidepresivo común. No se trata de tomarlo y a forma de pastilla me va a curar la depresión, sino se trata de la forma en la que lo consumo y del trabajo de integración que yo hago sobre la experiencia
lo que tendrá estos efectos antidepresivos. No se trata únicamente de tomarlo como si fuese una píldora, ¿no? Y bueno, esto rescata mucho la experiencia psicodélica, no únicamente como una fuente, bueno, como una serie de alucinaciones, sino como una fuente de conocimiento, ¿no? Y mi pregunta es si, respecto a su opinión, ¿se podría decir que los psicodélicos podrían modificar nuestros hábitos? Un uso responsable de psicodélicos puede modificar nuestras redes neuronales? A ver, mire, dijo varias cosas y quisiera comentar rápidamente, ¿verdad? Desafortunadamente yo tengo un entrenamiento no solo como médico, sino como científico. Se oye muy rimbombante, pero pues así es, ¿verdad? Mi entrenamiento es así. Entonces nosotros tenemos que probar microdosis, tenemos que probar secuencias de administraciones y todo eso, y tenemos que ver si funciona, ¿verdad? Los trabajos que se publican en revistas científicas demuestran que sí se puede utilizar como una píldora. Lo que usted dice, no, sí se puede, ¿verdad? Sí funciona, sí se utiliza. Que hay rituales y todo eso y que parece ser que funcionan más intensamente, mucho mejor, no hay estudios controlados. Entonces, no puedo apoyar lo que usted dice porque no hay estudios controlados. Entonces, no estoy diciendo que no exista, ¿eh? No estoy diciendo que no se pueda, no estoy diciendo que no sea más eficiente, estoy diciendo que no hay estudios controlados. Entonces, esa parte, pues, simplemente no quiero opinar. Y la siguiente es, ¿modifica nuestro cerebro? Claro que modifica nuestro cerebro, porque la depresión ya lo modificó. La depresión ya hizo que varias partes de nuestro cerebro, voy a decirlo muy corrientemente, se vuelven más chiquitas, ¿verdad? Se reduce el tamaño de ellas. ¿Por qué? Porque las neuronas se vuelven más chiquitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque falta un factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Qué pasa con estos alucinógenos que los usamos a microdosis para poder mejorar al paciente? Mejoran la producción de BDNF, la neurona se vuelve a fortalecer, vuelven a crecer sus dendritas y las conexiones con las demás neuronas y el paciente mejora. Entonces, claro que sí modifica el cerebro y claro que sí podemos explicar bioquímicamente cuáles son los pasos que están produciendo estas moléculas aisladas de plantas, hongos, cactus, que tradicionalmente se conocen como alucinógenos, ¿verdad? Entonces, espero haber contestado un poquito lo que Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Pues muy interesante. pronto le haremos llegar su constancia y le agradecemos